Es lamentable ver, de todos modos, cómo medios de comunicación y gobiernos hacen suyas las cifras que da Hamás como si fuera una fuente independiente. Hasta la ONU, cómplice del terrorismo palestino, que lo es, las hizo suyas durante meses, hasta que reconoció hace poco que no tenía forma de contrastarlas. A nuestros compañeros periodistas, más propagandistas y activistas que otra cosa, se les olvida decir la fuente cada vez que hablan de víctimas o dicen eso de el Ministerio de Salud de Gaza, como si fuera el Ministerio de Salud, no sé, de Alemania o de Francia, siendo como es, simplemente Hamás, una organización yihadista y terrorista. Leía el otro día el entusiasmo del corresponsal, por ejemplo, del País, diciendo sobre los soldados israelíes muertos en una emboscada en Líbano: entraron en vertical al Líbano y salieron en horizontal. Toda una muestra de gran profesionalidad. La propaganda terrorista de Hamás se ha convertido en una especie de productora de reality de terror. Hemos visto a las mismas personas haciendo varios papeles, varios personajes en vídeos propagandísticos, siempre con mucho tomate por encima, como si fuera sangre. Han hecho de muertos, de heridos, de padres dolientes, de médicos, de periodistas atacados, de trabajos humanitarios, de trabajadores humanitarios, y eran los mismos personajes. Hemos visto vídeos incluso de entierros de niños donde el niño milagrosamente resucitaba, abría la bolsa donde supuestamente yacía muerto y salía corriendo al sonar las alarmas de ataque aéreo. Hemos visto vídeos de morgues palestinas, pues donde los muertos estornudaban o se rascaban la cabeza o el pie dentro de las bolsas convenientemente pintadas de rojo. Miren, no minimizo las víctimas palestinas de esta guerra. Nadie duda de que las hay, lamentablemente, y muchas. Ni a nadie medianamente humano puede dejar indiferente el sufrimiento de los civiles, especialmente de los niños. He vivido más de una guerra y nadie me va a explicar el horror que supone. Pero una guerra es una guerra y no la empezó Israel. La guerra, decía nuestro gran Ortega y Gasset, ha sido la cirugía de la historia. Y se está haciendo historia, porque lo que hay en juego hoy en Oriente Medio no es una toma y daca más entre Israel y Hamás o Hezbollah. Lo que hay en juego ya definitivamente es una nueva correlación de fuerzas en la región que afecta directamente a nuestra seguridad como Occidente. El problema de Oriente Medio no es Israel. El problema de Oriente Medio es Irán, empeñados los ayatolás en desestabilizar la región y en evitar el acercamiento que se estaba produciendo y se está produciendo desde hace tiempo, y por eso hicieron e inspiraron los ataques del 7O desde Teherán entre Israel y Arabia Saudí, algunas monarquías del Golfo, Jordania, incluso Egipto, y no digamos Marruecos, aunque más alejada de la zona y siendo como son alawitas. Los países musulmanes suníes, no nos engañemos, más allá de las declaraciones formales en favor de los palestinos, etc., celebran ver cómo Israel ha liquidado a Haniyeh y a Nasrallah y se va cargando los satélites terroristas de Irán en Líbano, Gaza y Siria, incluidos los objetivos en la propia Irán o el Viper del Hezbollah que le explotó al embajador iraní en Beirut. Los países árabes de la zona, que no conforman el eje del mal de Irán con Rusia y algunos de los Emiratos, están en el fondo encantados y no saldrán a dar la cara por Irán si la guerra escala. Aunque sí están trabajando, por supuesto, con Estados Unidos y otros actores regionales en un alto el fuego para evitar el sufrimiento de los gazatíes. En la postura de los países árabes sobre los palestinos hay mucha hipocresía y este año de guerra ha servido para comprobarlo de nuevo. Ninguno de todos esos países árabes tan solidarios con los palestinos quiere saber nada de ellos porque saben que llevan décadas siendo un problema y no los quieren en sus propios países. Esta es la verdad. El muro de Gaza con Egipto es el más alto del mundo, frontera impenetrable. Los problemas del Líbano, que era un país rico y pacífico gobernado por la mayoría cristiana, comenzaron cuando el rey Hussein de Jordania, harto de la OLP y de Arafat, que quería derrocarle, le hizo la guerra a los palestinos en el septiembre negro del 70. Los masacró, mató al menos 3.500 y mandó al resto a todos los demás al Líbano para desgracia de aquel país. Aquello derivó en la guerra civil del Líbano como la que había tenido precisamente Jordania. Parece que este dato, por cierto, pues no se lo dieron al rey Felipe en su desafortunada visita de este fin de semana a Jordania, con discursos hechos por el gobierno de Pedro Sánchez y visitando instalaciones de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que debería ser disuelta. Porque en este año de guerra, Israel no solo ha desnudado la verdad de Gaza, y está desnudando la del Estado fallido que es Líbano, a merced de Teherán. Israel ha desnudado también a la ONU,
trabajadores humanitarios de la UNRWA en Gaza participaron directamente en los asesinatos y violaciones de mujeres y niñas del 7 de octubre. El líder de Hamas en el Líbano, Fatah Sherif, eliminado junto a Nasrallah en Beirut, trabajaba como profesor de la UNRWA, que les enseñaba a los niños. El escondrijo de Nasrallah estaba a 50 metros de una escuela de la ONU y a 100 metros de otra en un edificio residencial de civiles. Miren, basta ya de demagogia con este conflicto. El primer problema real de los palestinos no es Israel, son ellos mismos. Durante décadas, con el terrorista Yasser Arafat al frente, los dirigentes de la OLP y luego la Autoridad Nacional Palestina, pasando por Fatah y demás, que se supone gobierna Cisjordania, se han dedicado a robar a su pueblo a manos llenas y a quedarse con los miles y miles de millones de dólares y euros que debían haberse invertido en el bienestar de los palestinos. Pero no les interesaba. Lo que querían eran a los palestinos pobres e ignorantes. Los dirigentes palestinos han sido siempre, por décadas, unos ladrones, unos corruptos y unos golfos. Bill Clinton y Hillary Clinton, nada sospechosos de ser fachas o seguidores de Trump, han contado claramente cómo israelíes y palestinos llegaron a 2 acuerdos de paz con límites claros de sus territorios y cómo fue las 2 veces Yasser Arafat quien finalmente no se atrevió a firmar la paz porque les confesó lo matarían al volver a Ramallah. Esta es la verdad. 2 veces los palestinos se negaron a firmar la paz con Israel y sus fronteras, mientras siguió la rapiña de sus dirigentes en Cisjordania. Y cuando Israel abandonó Gaza, el otro territorio, hace 20 años, la franja era un vergel riquísimo, pero quedó en manos de Hamás. La organización terrorista se ha dedicado durante 20 años a lo mismo que los dirigentes palestinos de Cisjordania. En vez de invertir los miles y miles de millones de la ayuda internacional que les hemos mandado en el bienestar y en el progreso de su pueblo y en intentar conseguir la paz, se dedicaron a convertir Gaza en una base terrorista contra Israel y a hacer prisioneros a sus habitantes, convertidos en escudos humanos del terrorismo islamista. Si Arafat y los golfos de la OLP, el resto de organizaciones palestinas y la Autoridad Nacional Palestina, y si los terroristas de Hamás hubieran empleado todo el inmenso dinero que les hemos mandado desde Occidente durante décadas, los palestinos serían hoy el pueblo más rico del mundo. Pero no, el pueblo palestino y la causa palestina no han sido más que un enorme negocio para sus dirigentes y para toda esa ralea de ONGs falsas y políticos en Occidente, particularmente aquí en España, que viven del cuento y se llevan mucha pasta también con este asunto. La izquierda española y occidental no puede ser más tonta ni más sinvergüenza, ajenas al verdadero sufrimiento de los palestinos. Está rendida a ese eje del mal que suponen Irán con Rusia y los ricachones de Qatar, por ejemplo, financiando a talibanes y hutíes por el mundo. La izquierda española y occidental, ese batiburrillo woke en su antisemitismo, ha terminado haciendo suya la causa del islamismo radical y del terrorismo que siempre ha estado tras la llamada causa palestina y que representa ahora Hamás y Hezbollah. Los palestinos, con perdón, pues les importan, disculpen ustedes, una mierda. Quieren la aniquilación de Israel e imponer el Islam en Occidente, queramos verlo o no. Esa es la misión de Hezbollah y Hamás. La estupidez occidental lleva pues a ver a los del colectivo gay o trans manifestándose por Gaza e Irán, donde son pasados a cuchillo o tirados desde una azotea. ¿Se puede ser más tonto, más lelo o más ignorante? ¿Cuánto cobran de Rusia o de Irán los del rojerío español tipo Pablo Iglesias? De él ya sabemos que trabajó para la tele de Irán y que fue increíble vicepresidente del gobierno de España y que ahora tiene un medio como Canal Red que está al servicio de la desinformación rusa. No es el único, ni viene de ahora. ¿Qué tienen los de Izquierda Unida desde hace años, hermanados con dirigentes terroristas palestinos, como les hemos visto? ¿O qué tienen las niñatas y señoritingas burguesitas del neofeminismo histérico, como Irene Montero o Isa Serra, con todo ese entramado criminal que es la causa palestina? ¿Saben estas niñatas cómo tienen sometidas Hamás, Hezbollah o Irán a sus mujeres? ¿Por cuánto dinero dicen las cosas que dicen? Porque la izquierda española gratis no hace absolutamente nada. Israel es una democracia plena y un paraíso de tolerancia con los gays y los trans. Y desde luego, para mujeres empoderadas, permítanme, como les gusta decir a ellas,
Esas chicas y mujeres del ejército de Israel a las que rindo desde aquí homenaje, que están en primera línea defendiendo a su país, algunas de las cuales fueron violadas brutalmente y después asesinadas por las hienas palestinas de Hamás, el 7O, incluida una chica española. Esta gentuza de la izquierda española de aquí no ha tenido en un año ni una sola palabra de condena. Las mujeres de Israel son para las feministas españolas mujeres de segunda categoría. Ya me gustaría ver a mí, a la pijita de Montero, a la pijita de Isa Serra, que no caben ahora de gozo pillando pasta como locas en Estrasburgo, de uniforme y empuñando un fusil defendiendo a su país. Israel está en guerra desde el 14 de mayo de 1948, día de su independencia. Todos los países árabes de su alrededor se la declararon unilateralmente y al unísono, con el objetivo abierto y no disimulado de liquidar el nuevo Estado. Israel no quiso la guerra, simplemente ha sido el más fuerte en las guerras que otros le han declarado.